Los hijos de la luna. En la pequeña ciudad de Visen nadie sale de casa después que oscurece. Mientras el sol se esconde en el horizonte, las persianas se cierran, las velas se apagan y las puertas son firmemente atrancadas. Para el momento en que la luna nace, la ciudad entera parece un pueblo fantasma, el silencio y la oscuridad reinan con supremacía. «¿Lo escuchaste?», susurró Freja con una voz atemorizada en el medio de la oscuridad. «Cierra la boca», susurró su hermano mayor, Freud, con los dientes apretados mientras veía las ventanas negras de la casa más próxima a ellos. Probablemente allí estaban atrapados. Nadie en su sano juicio dejaría las ventanas abiertas en la noche. Al menos no en Visen. «Te dije que no debemos jugar en el bosque», siguió Freja. «Te dije que debíamos volver más temprano». «Cállate», respondió el hermano. «Lamentarse por el pasado no cambia el presente». Freud vio a su hermana, temblando en la oscuridad. «Eso no cambia la situación en la que nos encontramos». Antes que Freja pudiera decir palabra alguna, el sonido ronco de una carcajada infantil fue llevado por el viento. Un racimo de escalofríos recorrió la nuca y los brazos de Freud. Algo en aquel sonido parecía malo. «Quizá hay otro», Freud apretó su mano sobre la boca de Freja. Acercándola a su cuerpo, reculó hacia las sombras del callejón. Una vez más, el sonido espectral se hizo eco en el aire. Freja se aferró a los brazos de su hermano cuando se dio cuenta de la magnitud de su situación. La voz de un niño, extrañamente distorsionada, rompió el silencio de la noche como una bala que atraviesa un cristal. «Salgan de donde quiera que estén». Aquella cosa se tambaleaba en la boca del callejón a unos cuantos metros del escondrijo de Freud y Freja. La cosa tenía el tamaño aproximado de un niño y era algo larguirucho, con brazos que colgaban grotescamente cerca del suelo, haciendo que su cuerpo desproporcionado pareciera el de un gorila. Estaba completamente desnudo y tenía una piel tan blanca que reflejaba el brillo de la luna. La cosa volvió su brillante calva hacia el callejón mientras lo atravesaba. Su rostro era perfectamente liso, y totalmente desprovisto de rasgos con excepción de una sonrisa desagradable carente de labios y manchada de sangre. Freud sintió un líquido tibio que le recorría los muslos mientras su vejiga se vaciaba. Freja gimió. La cosa se detuvo a medio camino, con el cuerpo rígido como una roca. Lentamente giró el torso mientras analizaba el callejón. Intentó retroceder. Freja respiró tan profundamente que empezó a hiperventilar. Freud le puso una mano en la boca, pero era demasiado tarde. Con una velocidad absurda, la cosa volvió la cabeza al escondrijo, produciéndose un chasquido repugnante en el cuello. «Los encontré». En la pequeña ciudad de Visen nadie sale de casa después que oscurece. Todos los días, a los jóvenes se les advierte severamente que vuelvan a casa antes del atardecer. Siempre se les recuerda que el mal ronda en las calles por la noche. Siempre se les alerta que deben mantenerse en silencio pues, si los escuchan, los hijos de la luna los cortarán miembro por miembro. El observador. La cosa más aterradora que he experimentado me sucedió hace un par de meses. Estaba despierto hasta muy noche navegando en Facebook cuando recibí una extraña solicitud de amistad de una cuenta desconocida. No conocía en absoluto a la persona pero acepté la invitación cortésmente, ya que casi siempre acepto cualquier solicitud que se me atraviesa. El nombre en el perfil era Isan Galder pero tenía mis dudas sobre si era su nombre real. En fin, al día siguiente olvidé todo sobre aquella extraña petición. Pero cuando entré a Facebook otra vez esa noche tenía un mensaje de Isan. En la pantalla podía leerse: «Oye Gad, ¿tuviste un buen día?». Dado que ni siquiera lo conocía, el mensaje me pareció un poco extraño pero imaginé que solo trataba de ser amigable. Así que respondí con un «Sí, tuve un excelente día». Y después de eso agregué: «Odio tener que preguntarlo pero, ¿te conozco de algún lado?». Pasó un momento y recibí una respuesta: «Te vi hoy, en el parque. Te gusta mucho ese lugar, ¿verdad? Vas allí cada lunes, miércoles y viernes». ¿Cómo pudo saber eso? Empecé a sentirme un poco aterrado, en retrospectiva debí mandar al diablo el sitio, pero como soy un idiota me quedé allí esperando a ver si recibía otros mensajes. Por supuesto, un nuevo mensaje saltó en la pantalla. «No me ignores Gadela Noir Safra». En este punto ya estaba completamente aterrorizado, difícilmente alguien conocía mi primer nombre,
incluso mis mejores amigos, y siempre me han dicho Gad desde que tengo memoria. No uso mi primer nombre completo ni mi segundo nombre en el perfil de Facebook, por lo que era imposible que lo supiera por este medio. Después de algunos segundos recibí otro mensaje: puedo verte, Gad. Sé que me estás ignorando. En esos momentos estaba consumido en el miedo, intentando razonar toda la situación. Honestamente estaba muy asustado como para mover algún músculo hasta que 2 mensajes nuevos aparecieron. Estás en casa solo, Gad, todo está solo, seguido de mi maldita dirección completa. La peor parte es que tenía razón, papá y mamá habían salido aquella noche, dejándome solo en casa. Finalmente tomé el valor para escribir: ¿cómo sabes eso? La respuesta que recibí me derrumbó. Viéndote por la ventana, Gad. Viéndote por la ventana, Gad. Viéndote por la ventana, Gade. Los mensajes parecían cada vez más frenéticos. Y como si esto no fuera suficiente, pude escuchar unos golpecitos en la ventana de mi dormitorio, y pude ver una figura oscura situada justo al borde de mi visión periférica. El último mensaje que recibí antes de salir corriendo de allí decía: mírame. Llamé a la policía y estaban aquí pasados 6 minutos. Sin embargo, para esos momentos, quien sea que haya estado allí ya había sacado una distancia considerable de ventaja. Nunca atraparon al perpetrador y no investigamos mucho después del episodio. Antes de que el perfil fuera dado de baja, eché un buen vistazo y encontré un montón de fotos muy personales tomadas sin mi conocimiento, entre ellas una foto mía mientras dormía en mi habitación. Desde entonces duermo con las persianas bien cerradas. Palomitas de maíz. Todos sabíamos que Elisa Witherell no estaba bien de la cabeza. El primer día de clases llevó a la escuela un maldito pájaro muerto. Cuando el maestro le pidió una explicación, se puso de pie, extendió el brazo y arrancó la cabeza al animal enfrente de todos. Y hacía cosas así de grotescas casi todo el tiempo. Era una maldita loca. Llenaba el escritorio de los maestros con gusanos. Comía cucarachas. Y puso arañas vivas en las gargantas de sus compañeros obligándolos a tragar. Evidentemente, Elisa tuvo que crecer como hacemos todos en esta vida. Sin embargo, aún la acechaba esa incertidumbre de su comportamiento en otras épocas. Y si llegabas a cruzarte con ella en la calle, inconscientemente cambiabas de acera o acelerabas el paso. Sus padres eran igual de raros. De hecho, parecía que no les importaba un comino lo que hiciera su hija. Esto no sería muy relevante, si no fuera porque al poco tiempo concibieron otra hija. La pequeña Gemma. Mi padre era electricista, así que estaba obligado a ayudar en lo que pudiera. Solía cargar cosas, llevar herramienta y esa clase de cosas simples. Aquel día, los Witherell tenían problemas con su caja de fusibles y mi padre hacía una revisión mientras yo me distraía en el teléfono. Oye, Mike, dijo Elisa asomando la cabeza desde su habitación como una muñeca embrujada. Oh, hola Elisa, murmuré. ¿Quieres algo de comer? Hoy me tocó cuidar a la bebé Gemma, y nos encantaría que nos acompañaras. Ve hijo, dijo mi papá. Yo puedo solo con esto. Bueno, dije. Seguí a Elisa hasta la cocina y en poco tiempo estaba disfrutando de un sándwich de jamón. Al fondo observé el horno de microondas encendido, pero cuando estaba a punto de echarle un vistazo al interior me encontré con los ojos dementes de Elisa frente a mí. La pequeña Gemma podría comer palomitas de maíz el día entero, dijo mientras se acercaba un poco más. Le di una mordida al sándwich y asentí nerviosamente. Seguro, respondí. Recuerdo perfectamente el característico zumbido del microondas al fondo, que ocasionalmente era interrumpido por un inconfundible asterisco pop asterisco. Nunca se llena, es todo lo que le doy de comer. Murmuré mientras daba otro bocado. A veces la llamo mi pequeña bebé de las palomitas de maíz, dijo riéndose. Pop. De repente, una posibilidad aterradora se instaló en mi mente. ¿Dónde estaba la pequeña Gemma? Elisa, le dije. ¿Qué hay en el microondas? No me digas que es tu hermana. Echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Claro que no, tonto. Son palomitas de maíz. Ya te dije que le gustaban mucho las palomitas de maíz. ¿Gustaban? Tartamudeé. Y a mí también. Eso me dio una idea.
Anda, pruébala, tal vez el sabor se haya transferido. Pero, ¿qué? ¿Si sabe a palomitas?, preguntó mientras lanzaba esa mirada demente de anticipación. Observé mi sándwich de jamón a medio comer, que curiosamente sabía demasiado a mantequilla. En ese instante mi estómago se revolvió, como todas aquellas veces que Elisa nos molestaba en la escuela. Pero esta vez era 10 veces peor. 100 veces peor. ¿Probaste a mi bebé de las palomitas de maíz?, gritó. Bloody Mary existe y es muy peligrosa. Tenía 14 años cuando mi mejor amigo se fue. Debemos hacer que mi último día sea inolvidable, me dijo David con una sonrisa de complicidad. No había dicho a nadie más sobre su partida. Dejaría la ciudad a mediados de febrero, por lo que todos notarían su ausencia. ¿Y si les hacemos creer que Bloody Mary me llevó? Ideamos un plan brillante. Después que se terminaran las clases y los profesores se fueran de las aulas, les diríamos a todos que invocaríamos al fantasma del espejo en uno de los baños. Posteriormente David saltaría por la ventana. Estábamos en un segundo piso, pero se trataba de algo que ya habíamos hecho antes. A continuación, mi amigo brincaría el muro de la escuela y regresaría a su casa. Yo saldría del aula para buscarlo, y al no encontrar rastro anunciaría que Bloody Mary lo había capturado para llevarlo al otro mundo y que jamás lo volveríamos a ver. Todos tenemos que irnos algún día. Una vez que lo asimilamos, podemos controlar el cómo. Al menos una docena de alumnos se reunió en el baño esa tarde del viernes. El último que había intentado invocar el espíritu de Bloody Mary fue Jimmy Fisher, lo hizo en quinto año y tuvieron que llevarlo a casa pues terminó orinándose en los pantalones. Después de todos estos años, Jimmy todavía se sienta solo a la hora del recreo. David y yo apenas logramos contener la risa mientras ingresamos solos al baño. Oye, al menos deberíamos intentarlo, le expliqué. Así, no estaríamos mintiendo al contar que intentamos traer a este mundo al fantasma, le sugerí dando un tono tétrico a las últimas palabras. David palideció un poco. Está bien, de acuerdo. Con total valentía me paré frente al espejo. David se mantuvo a un costado. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, yo maté a tu hijo. Su voz y la mía hicieron eco en las paredes del baño, aunque la de David parecía mucho más exaltada. Observamos nuestros reflejos. Parpadeamos. El reflejo hizo lo mismo. Nada sucedió. Ambos respiramos aliviados. Mejor me voy de aquí, dijo David. Ya es hora. La nostalgia y la tristeza me hicieron un nudo en la garganta. Sí, fue todo lo que pude decir. Puso una pierna sobre el lavabo y la otra en la ventana antes de darme el último adiós. Nos vemos, me dijo sonriendo. Observó el suelo 2 pisos más abajo y cambió el peso de su pierna poniéndose en posición para saltar. Prácticamente todo su cuerpo sobresalía por la ventana cuando decidí que no podía resistir más. ¡Bo!, le grité mientras saltaba en su dirección. Sus ojos se abrieron al máximo en ese instante impulsados por un sentimiento de traición y terror. Honestamente, nunca fue mi intención hacer que resbalara. David cayó por la ventana y desapareció de mi vista antes que pudiera reaccionar. Perfecto, pensé. Ahora tendremos que lidiar con un tobillo torcido. Esto terminará por arruinar toda la broma. Me dirigí a la ventana y eché un vistazo al suelo. La cabeza de David había sido atravesada de lado a lado por un tubo metálico que algún día había formado parte de una cerca eléctrica. Debió haber caído 4 metros. Lo atravesó justo en las sienes. En la punta de este tubo podían verse rastros de sangre junto con algunas porciones de cerebro. Sus piernas se movían como si estuviera en medio de una carrera, pero aquel tubo seguía firme. Apenas si se balanceaba mientras las piernas danzaban. Después de todo, creo que Bloody Mary terminó atrapándonos. Al menos, eso fue lo que todos creyeron. Les dije que David se había acobardado después de invocar al fantasma e intentó saltar por la ventana. Y hoy puedo ver al asesino de David cada vez que veo un espejo.